Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Tercera noche 10. Los incendios de la explosión continuaron extendiéndose. En este punto, si no el incendio, entonces la explosión anterior fue suficiente para llamar la atención de las autoridades. Incluso Kirei no podría haber esperado este nivel de destrucción por lo que sus acciones habían provocado esta noche. Después de todo, él simplemente había querido hablar con Kiritsugu y aunque esperaba una pelea, no esperaba una en la escala de un campo de batalla. Esta es la razón por la que no existe un campo acotado que impida que cualquier transeúnte se dé cuenta del espectáculo. Sin tener en cuenta la falta de habilidad de Kirei, simplemente no sintió la necesidad de hacerlo en este caso. Para ser justos, ni siquiera los propios asesinos esperaban llegar tan lejos en su intento de acabar con Saber. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser matar a un solo Servant con una espada? Al parecer, es bastante difícil. Mientras el puerto estaba en llamas, los combatientes hicieron una pausa en su batalla, pero no a causa de las llamas ardientes. Increíble, exclamó asombrado el dirigente. Vio a Saber parada sola en medio de los cadáveres del clan asesino que se disipaban. Su apariencia ya no es noble ni regia. En cambio, parece un caballero mendigo en este punto. Su cabello ahora está sucio de sudor, mugre y sangre, su vestido está hecho jirones, su armadura está sucia con restos de cuchillos y dagas que quedaron del ataque del asesino. Saber misma está llena de más heridas, en su rostro hay un nuevo conjunto de cicatrices con sangre fluyendo de su cabeza, sus hombros sangran profusamente por una herida de un colmillo de bestia. Saber no podría haber anticipado que una de las personalidades del asesino tuviera una forma literal de animal. La bestia tenía una máscara sobre su rostro, pero tenía 4 patas y una mandíbula protuberante con colmillos y garras afilados. Su armadura pectoral mostraba evidencia de cuán afiladas eran esas garras. Saber cayó de rodillas exhausta después de matar a otro asesino. Los efectos del veneno la abandonaron no hace mucho. Pero ella no dejó de mirar al resto de los asesinos, desafiándolos a atacar. Ninguno de los asesinos se atrevió a devolverle la mirada, considerando que el valiente asesino ahora era una de las personalidades muertas. Nadie tuvo el valor de emularlo. Ahora hay un punto muerto entre Saber y el asesino. Saber está demasiado agotada para avanzar y los asesinos tienen demasiado miedo para golpearla. Como nadie se atrevía a tomar la iniciativa de atacar primero, el campo de batalla quedó en silencio y la tensión era alta en ambos lados. Solo hace falta una persona para romper este silencio y la batalla comenzará de nuevo. Sorprendentemente, fue el asesino quien atacó primero, y no el que nadie esperaba. Saber fue el primero en escucharlo. Escuchó a alguien correr detrás de ella, era ligero, pequeño y lento. La figura llevaba un cuchillo con la intención de apuñalar a Saber con él. Saber no necesitó mucho esfuerzo para defenderse. Ni siquiera tuvo que usar su espada. Un solo movimiento de su mano fue suficiente para arrojar el cuchillo de la mano de la figura y repelerla al suelo. Una vez que la figura apareció a la vista, los ojos de Saber se abrieron con sorpresa. Era una niña pequeña, no parecía tener más de 7 años, tal vez incluso menos. Llevaba un vestido blanco corto, tenía la piel bronceada, un ojo morado y un cabello corto morado con una máscara de calavera que actuaba como decoración para el cabello. La niña ahora mira a Saber con horror, esperando que la maten por su intento de asesinato. Verla sentada en el suelo impotente y asustada, afectó el corazón de Saber. A pesar de saber de su origen, no se atrevía a hacerle daño a la chica claramente asustada. La vacilación que el asesino estaba más que dispuesto a aprovechar. Un asesino solitario arrojó varias dagas y cuchillos hacia Saber, todos ellos desde un ángulo antinatural. La gente común no habría podido escapar, pero esa ley no se aplicaba a un Servant como Saber. Se escucharon sonidos metálicos mientras Saber repele a cada uno de ellos. Sin embargo, una de las armas arrojadas repelidas por Saber voló accidentalmente hacia la pequeña. La niña trató de protegerse con sus manos, solo para sorprenderse cuando Saber usó su espada para destruirlo en pedazos. Cuando la niña se dio cuenta de quién la había protegido, solo pudo decir: ¿eh? En confusión. Cuando Saber se dio cuenta de a quien acababa de proteger, solo pudo decir:
con resignación. Cuando el líder vio esta escena, solo pudo decir: oh. En previsión. Todos los que vieron esta escena pensaron lo mismo. Ella Sabero acababa de cometer un error. Kirei miró a Kiritsugu. Te lo preguntaré de nuevo, dijo Kirei con frialdad. ¿Qué encontraste hace 9 años que te hizo detenerte? Le preguntó a Kiritsugu nuevamente. Kiritsugu miró hacia arriba con dolor, viendo la resistencia en sus ojos. Kirei aumentar la presión en sus piernas, provocando un grito ahogado de Kiritsugu. Apretando los dientes por el dolor, Kiritsugu ignoró el dolor y sacó su Glock. Estallido. Luego le disparó a la pierna de Kirei. Kirei cae de rodillas, más sorprendido que dolorido. Kiritsugu rápidamente se levanta, toma distancia y apunta su Glock a Kirei nuevamente. Pero Kirei no lo dejó, una espada de repente voló hacia la mano de Kiritsugu y destruyó su arma, sorprendiéndolo. Para evitar que Kiritsugu disparara, Kirei arrojó su llave negra hacia el arma en su mano. Desarmado, pero Kiritsugu se negó a dar marcha atrás. Al darse cuenta de que Kirei ahora tiene las manos vacías, rápidamente cargó hacia Kirei. Doble aceleración. Kiritsugu llegó rápidamente frente a Kirei y trató de golpearlo. Solo para que Kirei tomara su mano y la apretara, apretando los dientes de dolor. Kiritsugu luego procedió a darle un rodillazo a Kirei en la cara, lo golpeó, lo que obligó a Kirei a soltarse antes de patearlo nuevamente en el pecho empujándolo hacia abajo. Al ver a Kirei caer, Kiritsugu va hacia su Thompson y apunta a Kirei que estaba de pie. Sin perder tiempo, disparó, solo para sorprenderse cuando Kirei sacrificó su hombro antes de cargar hacia él. Cuando Kiritsugu apuntó su Thompson hacia él, Kirei estaba tranquilo. Para él esquivar la bala no es difícil, todo lo que necesitaba era observar el cañón y el dedo que apretaba el gatillo. Después de eso no le resultó difícil evitar que la bala volara directamente hacia él. Una vez que Kiritsugu le disparó, Kirei ya sabía cuándo esquivarlo. Por supuesto, con su pierna ahora lisiada por el mismo hombre que le disparó, sabía que tenía que ceder. Sacrificar sus hombros no es una elección difícil, si logró someter al hombre frente a él. Ver al sacerdote disparar antes de atacar lo puso nervioso a Kiritsugu, pero no tuvo el lujo de tener tiempo. Kiritsugu levanta su mano y mueve su Thompson hacia Kirei que se acerca. Fue un gran error. Todo lo que Kirei hizo fue lanzar su puño hacia el arma y esta simplemente se rompió en pedazos. Mientras las piezas de su arma, una vez más fuerte, se dispersan por el aire, por un momento se muestra una expresión de devastación en el rostro de Kiritsugu. Desafortunadamente, ni siquiera tuvo tiempo de enfadarse cuando Kirei rápidamente pasó su mano por el cuello de Kiritsugu y mejoró su propio cuerpo para levantar a Kiritsugu. Exclamación de cierre. Kiritsugu se estaba ahogando con el agarre de Kirei. Mirando al hombre que colgaba en su mano, Kirei finalmente dejó escapar un ultimátum. Kiritsugu Emiya, comenzó. Responde a mi pregunta, exigió antes de apretar su mano. O murió por mi mano. Amenazó a Kiritsugu. Al ver los ojos de Kirei, Kiritsugu lo sabe, al sacerdote se le estaba acabando la paciencia y esta vez entregará su amenaza rápidamente. Kiritsugu finalmente abrió la boca para hablar, pero en su lugar no le dio lo que Kirei quería. Truco de anillo. Fue todo lo que dijo Kiritsugu, antes de mirar hacia abajo. El curioso Kirei siguió su mirada. Allí, en el suelo, había un objeto esférico rodando entre ellos. Los ojos de Kirei se abrieron cuando se dio cuenta de lo que era. Una granada. Luego explotó, un destello de luz antes de que todo se volviera blanco para ambos hombres. Una daga vuela en el aire antes de ser destruida. Una sola figura se mueve a la defensiva bajo el asalto de numerosos individuos. Sabero ahora se mueve y se tambalea bajo otro aluvión de ataques de los asesinos, pero esta vez tenía un problema. En su brazo hay una pequeña figura sostenida por un guantelete, esta pequeña figura era un pequeño asesino. La sostuvieron cerca del pecho de Sabre, asegurándose de que no sufriera ningún daño. Después de que los asesinos vieron que Saber estaba protegiendo a la pequeña asesina, comenzaron a atacarla nuevamente, pero esta vez su objetivo también incluía a la pequeña asesina. Saber como caballero no puede, en conciencia, abandonar a la niña a su suerte, ya que su caballerosidad decidió protegerla. Los asesinos eran demasiado cautelosos para acercarse a ella, por lo que decidieron simplemente arrojar proyectiles a Saber.
Algunos de ellos apuntarán deliberadamente a la niña, obligando a Saber a protegerla mientras sacrifican su propia defensa. A pesar de su nueva carga, Saber no se da por vencida, en todo caso, de alguna manera sus movimientos se vuelven más agudos que antes. Al ver esto, los asesinos decidieron por unanimidad usar otra táctica mientras atacaban a Saber. ¿Has renunciado al Grial, Saber? Una voz hueca le preguntó de repente a Saber, incitándola a dejar de moverse y buscar la fuente del sonido. Saber chasqueó la lengua cuando se dio cuenta de que el hablante no se encontraba por ningún lado, antes de repeler otro bombardeo. ¿Qué diría tu maestro si supiera que lo único que haces es correr en lugar de luchar? La voz volvió a preguntar. Saber ignoró la voz mientras se concentraba en defenderse. En ese momento otro asesino decidió apuntar a la chica que estaba en manos de Saber. Una vez más Saber se sacrificó para protegerla, esta vez su hombro. Saber tropezó antes de sacar el proyectil ofensivo y mantenerse erguido, gritó la voz una vez más. ¡Qué amable! ¿Sabes quién es ella, Saber? La voz volvió a preguntar. Esta vez un asesino estaba cargando hacia Saber. Este asesino era único porque solo tenía una mano con una postura corporal extraña. El asesino lisiado carga contra Saber antes de saltar detrás de ella. Cuando Saber se da vuelta, vuelve a saltar detrás de ella. Esto sucedió varias veces hasta que a Saber se le acabó la paciencia y simplemente cargó hacia adelante, sin importarle la intención del asesino. Por supuesto que no, la defendiste debido a tu caballerosidad, y no por amabilidad después de todo. Fue un error, ya que un aluvión de proyectiles venía desde detrás de Saber. Dándose la vuelta, repelió a la mayoría de ellos, sin darse cuenta del asesino lisiado justo encima de ella. El asesino lisiado arrojó un cuchillo hacia Saber, por instinto ella logró esquivarlo permitiendo que el cuchillo perforara el suelo. Cuando Saber miró el cuchillo, se sorprendió por el poder destructivo del lanzamiento, ya que el suelo en realidad se agrietó por la fuerza del lanzamiento. El asesino lisiado era un especialista en lanzar proyectiles, puede lanzar varias docenas de armas con una sola mano o puede lanzar una sola arma lo suficientemente fuerte como para perforar una armadura de acero. Si fuera cualquier otra persona, la matarías sin remordimientos. Antes de que el asesino lisiado pudiera aterrizar en el suelo, Saber saltó hacia su altura y blandió su espada hacia él. Incapaz de defenderse, el asesino se dejó bifurcar, no sin antes darle otra puñalada hacia Saber, justo en el costado del estómago. Cuando Saber aterrizó en el suelo, revisó su herida. Bien, no es demasiado profundo, pensó. Antes de que la voz volviera a interrumpir. Déjame decirte quién es ella, Saber. Dijo la voz. Mientras la pequeña asesina se estremecía mientras miraba a Saber, se podía ver el miedo en su expresión. Por otro lado, el rostro de Saber está cubierto por una sombra, pero la voz no está terminada. Ella es una asesina, es una de nosotros. Al protegerla, por defecto estás renunciando al Grial. Porque la única forma de derrotarnos es matarnos a todos y cada uno de nosotros, incluida ella. Saber estaba en silencio y su cuerpo no se movía. Al verla así el pequeño asesino estaba ansioso, pero no soltó a Saber. En cambio, la niña la agarra aún más fuerte, fue lo que escuchó susurrar Saber. Un caballero nunca dañará a los jóvenes, a los viejos y a los inofensivos. Saber susurró para sí misma, pero el pequeño asesino aún logró escucharla. Saber luego miró hacia arriba, sus ojos estaban claros y llenos de determinación. Luego gritó, tu palabra es vacía para mí, Assassin. Saber gritó desafiante. Capítulo 19. Tercera noche 11. Después de la declaración de Saber, un extraño silencio repentinamente se produjo en el puerto. Esta extraña situación fue causada por los asesinos. Después de la declaración de Saber, los asesinos de repente se quedaron quietos, algunos temblaban, mientras que otros se ponían tensos. Con estas repentinas rarezas, Saber levanta una ceja confundida. ¿Qué hacen hasta ahora?, pensó. Fue entonces cuando notó el estado de la niña en sus brazos. La niña estaba visiblemente molesta y reacciona de la misma manera que otros asesinos. Debido a que es, bueno, una niña, la pequeña asesina estaba claramente confundida acerca de su nuevo sentimiento y no puede identificar ni expresar su malestar.
pero ella sabía claramente que el estado actual de sus sentimientos es causado por la declaración anterior de Saber. Desafortunadamente para Sabré, los otros asesinos son muy capaces de identificar sus sentimientos y no estaban tan limitados en su forma de expresarse. Exclamación de cierre. De repente, uno de los asesinos gritaba de rabia y carga hacia Saber sin importarle nada más. Sus acciones fueron imitadas por otros asesinos que también estaban cargando hacia Saber sin importarles nada más. Algunos asesinos intentaban calmar al otro, pero fueron ignorados por los enfurecidos. Sin previo aviso, Saber de repente se enfrentó a una multitud enfurecida. Lo que acaba de suceder. Saber pensó confundido mientras se preparaba para una batalla. Pero esto no será una batalla. El primero en llegar es el que gritó antes, en su mano una daga para apuñalar a Saber. Cayó con un solo golpe de Sabré. Fue inmediatamente reemplazado por muchos otros, que Sabré también derribó fácilmente con un solo golpe cada uno. Fue una masacre por parte de Sabré. Pero, al ver a la enfurecida multitud de asesinos viniendo hacia ella, Saber solo pudo mirarlos con incredulidad. ¿Qué les pasó a ellos? ¡Bam! Al ver a los asesinos fuera de control, el líder maldice mientras golpea el contenedor cerca de él. Malditos idiotas. No tienen ningún autocontrol. Dijo con calidez en su tono. Respondió la mujer a su lado. Bueno, puedes culparlos. Preguntó ella con tono jovial, aunque a pesar de su tono jovial, el líder logró notar la quietud de su cuerpo y el fuerte agarre en su mano. Claramente está tratando de controlarse. La causa de la agitación del asesino fue la palabra de desafío de Saber. Verás, el objetivo de Assassin al querer obtener el Grial es tener una personalidad perfecta y unificada. Esto se debe a que, a pesar de las numerosas personalidades de los asesinos, todavía se consideran a sí mismos como una sola persona y, aunque cada personalidad tiene sus propios gustos y aversiones, sorprendentemente todos comparten un único disgusto hacia una determinada palabra. Hueco. Para los asesinos, esta sola palabra dirigida a ellos es peor que cualquier tipo de maldición, veneno o tortura. Esta sola palabra es como una burla perfecta de su propia existencia, y la mera mención de esta palabra hacia ellos es suficiente para que Hassan de Undred-Face tenga un rencor mortal. Las razones de esta intensa aversión se debían irónicamente a su estado de personalidad. Los asesinos eran originalmente una sola persona con 1000 personalidades. Cada personalidad tiene su propia peculiaridad, opinión y habilidad, pero de alguna manera no sabían quién es la personalidad principal, la persona real que es la encarnación de toda su personalidad. A pesar de tener miles de personalidades, los asesinos no sabían quién de ellos era el verdadero yo, y aparentemente ninguna personalidad afirmaba ser una. Este es un problema exclusivo de los asesinos, eran uno pero al mismo tiempo eran todos. Si bien esta condición permitió al asesino convertirse en el 19º jefe del Hombre de la Montaña, durante mucho tiempo habían querido ser una persona completa y no un individuo disperso. Después de todo, ¿cuál es la diferencia entre una persona completa pero vacía y una persona con múltiples personalidades sin conocer su verdadero yo? Ninguno, esa es la respuesta. Y todos lo odiaron. El líder también notó con disgusto que la razón por la que fueron convocados por su actual maestro se debió a su similitud. Al mirar a la multitud descontrolada que cargaba hacia Saber, el líder sintió frustración en su corazón. Esto no es parte del plan, maldita sea. Al ver a Saber aplastarlos uno por uno, la frustración del líder se multiplicó por 10. ¿Cómo diablos su plan de atacar psicológicamente a Saber resulta contraproducente tan rápido? ¿Esta mafia realmente cree que pueden derrotar a Saber con un ataque tan desordenado? Incluso antes de que esa pregunta fuera respondida, el líder de repente sintió algo de su maestro. La señora y el otro asesino, que lograron calmarse, también lo sintieron por su reacción y su repentina pausa en el movimiento. Mirando hacia cierto almacén, el líder murmuró en silencio. La batalla finalmente terminó, El interior del almacén es sorprendentemente menos ruinoso, con ambos combatientes tirados en el suelo uno frente al otro. La marca de la explosión se encuentra entre ellos. Kiritsugu estaba soñando con su pasado. Kiritsugu pasó su juventud vagando por el mundo con su padre. Se establecieron en la isla Alimango, él se hizo amigo, y se enamoró, de la asistente de su padre, una chica local llamada Shirley que era 4 años mayor que él.
Y entonces ocurrió un desastre. Su amigo murió por culpa de su padre, y su padre murió por culpa de él. Después de eso, fue una espiral descendente hacia Kiritsugu, donde siguió matando, matando y matando, hasta que no le quedó nada. El sueño continúa hasta la muerte de Maya, y cuando se muestra como Kiritsugu le disparó a Iris Veil, finalmente despierta. Temblando trató de levantarse, su herida causada por la explosión ya está recuperada y solo se ve deteriorado. Pero, solo porque la herida haya sanado no significa que no haya sido dolorosa. En el momento en que Kiritsugu despertó, el dolor causado por la explosión invadió su mente desorientándolo. Mirando hacia el frente, Kiritsugu notó que el hombre también estaba tratando de levantarse. Al ver al sacerdote luchando por ponerse de pie, Kiritsugu una vez más sintió miedo en su corazón. ¿Qué monstruo?, pensó Kiritsugu. Una persona común y corriente habría muerto si se hubiera enfrentado de frente a una explosión. Mierda. Habría muerto si no fuera por la existencia de Avalon. Sin embargo, este bastardo sigue vivo después de todo eso. Verdaderamente el monstruo existía en muchas formas. Mientras lucha por ponerse de pie, Kiritsugu observa de cerca a sus enemigos, al igual que él. Kirei también lucha por ponerse de pie. Quizás he hablado demasiado pronto, pensó Kiritsugu. Si bien Kirei sobrevivió a la explosión, estuvo lejos de estar ileso. De hecho, tenía peor aspecto que cuando se conocieron. En el transcurso de su pelea, Kirei había sido cortado, disparado, aplastado y ahora volado por una granada. Mientras que Kiritsugu tenía a Avalon para curarse a sí mismo, Kirei, por otro lado, tuvo que sufrir daño tras daño en su lucha. Ahora, aunque todavía puede mantenerse en pie, está claro que Kirei apenas se las arregla. La túnica del sacerdote Kirei está hecha jirones después de recibir la explosión, con sangre goteando de su cabeza y cuerpo. Su mano izquierda es inútil después de que Kiritsugu la cortó, aunque ya dejó de sangrar. Su hombro y pierna recibieron un disparo que lo paralizó. En resumen, Kirei parece una mierda. Kirei se levanta al mismo tiempo que Kiritsugu, ambos ahora mirándose tratando de evaluar la mejor manera de matar al otro. Un tenso silencio aparece entre ellos. Kiritsugu miró hacia el cuchillo en el borde de su vista. Sabía que estaba en problemas esta vez. Había perdido sus dos armas, su Glock cortada por una cuchilla y su arma más poderosa, la Thompson Contender, fue destruida por el golpe de Kirei. Ahora solo le quedaba su cuchillo, que no está en su alcance en este momento. No solo eso, aunque odiaba admitirlo, Kiritsugu no era el mejor cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo, ya que prefería matar instantáneamente a sus enemigos desde lejos con un arma. Por otro lado, la especialidad de Kirei era pelear en combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, con su condición actual, Kiritsugu podría tener una oportunidad. No subestimes a tu oponente hasta que muera. Después de todo, un animal es más peligroso cuando está en su última etapa, pensó Kiritsugu mientras sacudía la cabeza. Volviendo a mirar a Kirei, Kiritsugu crea un crudo plan para matar al sacerdote. Al mismo tiempo, Kirei estabiliza su respiración para prepararse para luchar de nuevo. Kirei fue el primero en romper la tensión. A pesar de que una de sus piernas estaba lisiada, Kirei logró moverse a gran velocidad. Cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos, sacó su puño y apuntó hacia el pecho de Kiritsugu con todo el poder que tenía, sabiendo ahora que el hombre sobreviviría a su golpe. Doble aceleración. Al ver al sacerdote acortando la distancia, Kiritsugu actuó rápidamente, activando su magia y rápidamente evadió el ataque de Kirei, dejando que su puño perforara la caja detrás de él. Con su mano en la caja, Kirei estaba abierto al ataque, pero en lugar de atacar, Kiritsugu se movió hacia otro lugar. A la vista de Kiritsugu estaba su cuchillo, no muy lejos de donde se encontraba. Kiritsugu se movió rápidamente para recuperarlo, como si fuera a luchar contra este bastardo sin un arma. Levantándolo del suelo se enfrentó a Kirei, ahora con un arma en mano. Kirei sacó su mano de la caja y observó a Kiritsugu nuevamente, esta vez con más guardia de su lado. Los dos hombres se miraron con los ojos entrecerrados, analizando la situación e intentando descubrir su próximo movimiento. Según el análisis de Kirei, la estrategia de Kiritsugu consistía en una hechicería que podía acelerar su movimiento y un poder curativo que podía revivir al taumaturgo incluso si su corazón era destruido.
Esto significaba que Kirei no podía matar al hombre, sin importar cuán grave fuera la herida que le propinara, a menos que pudiera destruir el cerebro de Kiritsugu. Pero eso es exactamente lo que quería, su objetivo vivo. Ahora, saber que Kiritsugu no morirá a menos que destruya su cerebro, le había dado a Kirei más libertad para actuar. Al menos Kirei se había vuelto más peligroso a partir de este momento, incluso con todas sus heridas y problemas. Según el análisis de Kiritsugu, con las habilidades de Kirei Bajikuan, estaría en extrema desventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Había perdido sus dos armas y las armas que le quedaban consistían en un cuchillo y una granada. Pero todavía tenía su hechicería y el poder curativo de Avalon de su lado, siempre que lo hiciera bien podría conseguir la victoria del lado de Kirei. Lo que necesitaba era la estrategia correcta para engañar a Kirei y matarlo. Ahora la batalla se había convertido en una partida de ajedrez, con un movimiento en falso que se volvería fatal. Quien consiga tomar la delantera será el que gane esta batalla, pero cada persona tiene un objetivo diferente en mente. Que Kirei capture vivo a Kiritsugu, que Kiritsugu mate a Kirei lo antes posible. Solo una persona obtendrá lo que quería esta noche. Entonces, alteración del tiempo. Triple aceleración. Kiritsugu saltó hacia Kirei mientras pronunciaba el hechizo prohibido. Su aceleración impredecible atrapó a Kirei al que golpeó con su cuchillo. Kirei esquivó la puñalada hacia arriba y usó su brazo bueno para bloquear el corte hacia abajo y el golpe horizontal de revés que Kiritsugu siguió. Kiritsugu se movió hacia el lado de Kirei, justo en el lado roto de Kirei. La afilada espada de Kiritsugu se acercó más y se dio la vuelta. Kirei mantuvo defendido su costado. Aunque para Kirei era una desventaja usar un brazo para defenderse, no tenía otras opciones. El cuchillo atacó continuamente, parpadeando en el aire con una luz escalofriante. Ningún humano normal habría sido capaz, siquiera de ver los movimientos de Kiritsugu. Kirei, sin embargo, bloqueó cada ataque usando solo su brazo. Kirei, quien se defendió fácilmente incluso cuando se enfrentó a ataques realizados a 3 veces la velocidad de los humanos normales, aterrorizó a Kiritsugu. Los brazos, piernas y corazón de Kiritsugu dejaban escapar tristes gritos de dolor con cada movimiento del cuchillo. El efecto adverso del control innato del tiempo desgarró sin piedad la carne de Kiritsugu, y Avalon arregló el daño momentáneamente. Independientemente de cómo saberla había usado, la funda solo estaba curando a Kiritsugu mientras estaba en su cuerpo. No podía evitar que sufriera daño, simplemente estaba curando el daño que recibió. Fue en ese momento que Kirei hizo su contraataque. En un abrir y cerrar de ojos Kirei golpeó el brazo de Kiritsugu tirándolo hacia atrás antes de usar sus hombros para lanzarlo hacia atrás varios pasos. Kiritsugu apenas pudo controlarse para no caer al suelo rápidamente. Retroceso para crear más distancia entre ellos. Kiritsugu soltó un hechizo, desde una garganta que estaba llena de sangre. Alteración de tiempo. Aceleración cuadrada. El dolor hirvió en cada parte de sus sentidos. Kiritsugu saltó hacia arriba y hacia atrás, girando en el aire para escapar del alcance de Kirei. Arrojó la última granada hacia Kirei solo para que el hombre la golpeara hacia un lado y explotara en las cajas amontonadas. Kiritsugu mantuvo su aceleración 4 veces, continuando saltando hacia atrás, como si estuviera atado a un motor a reacción. Kirei se tomó un momento para sacar una llave negra y lanzarla, pero Kiritsugu la esquivó con facilidad. Kirei cargó hacia adelante, sacó 4 llaves negras con su mano buena. Kirei arrojó sus llaves negras, no hacia su oponente, sino hacia arriba. Las 4 hojas afiladas bailaron en el aire debajo del alto techo del almacén. Kirei se acercó. Nuevamente usó sus posturas de artes marciales para acortar la distancia entre él y Kiritsugu. Las llaves negras cayeron desde arriba. Kiritsugu finalmente se dio cuenta de la estrategia de Kirei cuando las 4 cuchillas afiladas lo rodearon en todas direcciones como una jaula de pájaros. Sus movimientos estaban sellados. Si Kiritsugu quisiera esquivar el siguiente ataque de Kirei, las afiladas hojas de las llaves negras estarían esperándolo sin importar dónde se moviera. La intención de Kirei había sido sellar los movimientos de Kiritsugu desde el principio, cuando lanzó las llaves negras. Kirei clavó brutalmente su pie derecho en el suelo y saltó hacia adelante. Este salto equivalía a unos 5 pasos normales.
Su pie bueno probablemente se rompería en el momento en que aterrizara, pero no importaba. El siguiente golpe decidiría el vencedor. A él. Al llegar frente a Kiritsugu con los ojos muy abiertos en un abrir y cerrar de ojos, Kirei golpea la barbilla del hombre, esperando que la pelea termine en ese momento, solo para encontrarse con sorpresa cuando vio que su enemigo logró esquivarlo en el último segundo por varios milímetros. El puño de Kirei estaba a solo unos milímetros de la barbilla de Kiritsugu. Si el golpe golpeara a Kiritsugu, definitivamente quedaría fuera de combate, terminando esta pelea en ese mismo momento. Pero Kiritsugu logró esquivarlo. En el último segundo antes del golpe, logró adivinar dónde planeaba Kirei golpearlo. Kiritsugu ya sabía que Kirei era reacio a matarlo en primer lugar por alguna razón. En el transcurso de esta pelea, Kirei tuvo todas las posibilidades de matarlo, pero no lo hizo porque quería a Kiritsugu vivo. Usando esto como referencia, Kiritsugu supone que Kirei querrá terminar esta pelea de una manera que no lo mate. Kiritsugu primero pensó que Kirei querría noquearlo con un fuerte golpe en la cabeza. Y tenía razón. Ver a Kirei selló su movimiento con llaves negras, moviéndose frente a él y preparado para golpearlo fue desconcertante. Pero Kiritsugu mantuvo la calma y cuando se dio cuenta de hacia dónde miraba Kirei, rápidamente se movió para esquivarlo. Ahora que Kirei está a corta distancia, Kiritsugu rápidamente tomó represalias. Kiritsugu le da a Kirei un abrazo de oso y se asegura de que no podrá moverse mientras las llaves negras se acercan. Cuando las llaves negras los golpearon a ambos, la sangre se derramó al suelo. Debido a que Kirei quería derrotar a Kiritsugu sin matarlo, las llaves negras apuntaban a sus extremidades. Inesperadamente esto le salió mal. Kirei tenía dos llaves negras apuñalando su cuerpo, una en su muslo y otra en su hombro. Kiritsugu por otro lado tiene ambas llaves negras apuñalando su espalda. Dejando escapar una tos de sangre, Kiritsugu ignoró el dolor y usa todas sus fuerzas para levantar a Kirei y realizar un crudo suplex. Golpe. Una nariz desagradable resonó a través del almacén mientras Kirei jadeaba de dolor. Soltando a Kirei, Kiritsugu rodó hacia un lado y sacó las llaves negras en su espalda antes de volver su atención hacia Kirei. El sacerdote todavía está en el suelo incapaz de pararse debido a sus piernas rotas. Al ver caer a su enemigo e incapaz de soportarlo, Kiritsugu aprovechó esta oportunidad para montarse a horcajadas sobre Kirei y sostuvo su cuchillo en alto en el aire listo para apuñalar al sacerdote. Kirei quería resistirse y se alejó, pero ahora tiene ambas piernas rotas y ni siquiera puede pararse. Quería hacerlo, al ver a Kiritsugu a horcajadas sobre él con un cuchillo bajando hasta su pecho. Kirei solo puede defenderse agarrando la mano de Kiritsugu y deteniendo el cuchillo. Pero Kiritsugu es implacable, ya que sigue empujando el cuchillo, incluso llega a usar su peso corporal para ejercer más presión contra Kirei. Mientras Kiritsugu intentaba matar a Kirei y Kirei hacía lo mejor que podía para sobrevivir, sus miradas se encontraron. Kiritsugu notó que a pesar de su condición, los ojos de Kirei todavía estaban llenos de determinación para ganar, algo que envió miedo al corazón de Kiritsugu, fortaleciendo su intención de matar a Kirei. Por otro lado, lo que Kirei vio en los ojos de Kiritsugu no fue determinación, sino que vio un rastro de propósito en los ojos del hombre. Algo que hace que el sacerdote tenga unos celos insoportables del hombre que intenta matarlo. Después de todo, no es eso lo que buscaba en su vida, un propósito. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, incluso esta misma lucha, es por encontrar un sentido de propósito. Y será condenado si fracasa aquí. Pero antes de que Kirei pudiera reflexionar más sobre su propósito, un puño llegó a su rostro, sorprendiéndolo lo suficiente como para perder la concentración. Con su concentración rota, también lo hace la fuerza que retiene el cuchillo, permitiéndole apuñalar a Kirei en el pecho. Shunk. Exclamación de cierre. Kirei ahora jadea con sangre saliendo de su boca, sin embargo, su pecho está lleno de sangre que mancha a su agresor de rojo. Al ver que Kirei aún lograba mantenerse con vida, Kiritsugu lo apuñaló nuevamente en el pecho. Shunk. Y otra vez. Shunk. Y otra vez. Shunk. Y otra vez. Shunk. Y otra vez. Shunk. Kiritsugu apuñala a Kirei numerosas veces con tal fuerza y velocidad que sacude el cuerpo de Kirei cada vez que golpea. Fue solo cuando Kiritsugu se dio cuenta de que Kirei ya no respira y estaba cubierto de sangre que finalmente dejó de atacar.
Al ver los ojos sin vida de su enemigo, Kiritsugu se obliga a mantener la calma. Respirando profundamente, trató de alejarse, pero su cuerpo exhausto no escucha y, en cambio, cae junto al cadáver de Kirei. Jadeando con los ojos cerrados, Kiritsugu abre los ojos para mirar a su costado. Solo para encontrarse con los ojos muertos de Kirei, viendo a este Kiritsugu finalmente capaz de pensar con claridad. Había ganado esta batalla. Me enfermé, puede que pase un tiempo hasta que empiece a escribir de nuevo.